Amigos y hermanos en Cristo, el sábado pasado habíamos dejado pendiente la segunda parte del capítulo 3 de Esdras para considerar cuando el pueblo que vino de Persia después de 70 años se reunió como un solo hombre en un día tan importante para sentar las bases del altar y el templo que estaba para ser reedificado. Entonces vamos a continuar hoy con ese tema y vamos a volver a leer Esdras el capítulo 3. Y esta vez vamos a hacerlo a partir del versículo 4. Dice así: Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, así mismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, que era el gobernador, hijo de Salatiel, y Jesúa, o sea, Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos. Hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Volvamos a leer el Salmo 127, el versículo primero. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que nuestro Señor bendiga su buena palabra al corazón nuestro. El sábado pasado hemos considerado que es interesante, importante, primordial
la reunión del pueblo en torno a la palabra de Dios. Es un paso necesario cuando hay la intención del pueblo de Dios de consagrarse al Señor. No puede haber una consagración fiel y verdadera en nuestra vida o en la vida de la iglesia si no hay primero una reunión nuestra de la iglesia en torno a la palabra de Dios. Dijimos que como 42.000 judíos vinieron con Esdras, porque en la intención y en el propósito de Ciro, rey de Persia, a quien Dios le habló, estaba de que el hogar de Dios debe estar en el lugar de Dios, en Jerusalén, y de que las cosas de Dios, es decir, los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sacado y saqueado del templo de Jerusalén y llevado y puesto en el templo de sus dioses, eran de Dios, y las cosas de Dios deben estar en posesión de Dios. Y cuando hablamos de esto, señalamos que muchos tesoros, como es la doctrina, ya no son el patrimonio de la iglesia actual. Todo esto se desarrolló el capítulo 3 en el mes séptimo, era el mes de alegría en el calendario judaico. Vimos que el pueblo se juntó como un solo hombre, hablándonos esto de la comunión necesaria para empezar un trabajo para la obra de Dios. Vimos que edificaron el altar, y esto nos habla de obediencia y confirmación. Obediencia porque no se puede entrar en comunión con Dios si no es por el altar. Y dije confirmación porque lo edificaron sobre su antigua base, no hay otra base. La iglesia no puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En tercer lugar, dijimos que ofrecieron holocaustos al Señor, y esto nos habla de adoración. Pero hoy vamos a considerar el versículo 4. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta solemne, se llamaba también fiesta de las cabañas. Era un festival que duraba 7 días. Sin duda, celebraron, como dijimos ya, la fiesta de las trompetas, que indicaba el comienzo del año civil para los israelitas. Y el sonido de la trompeta era una invitación para el judío para juntarse ante Dios en un espíritu de penitencia y análisis personal. ¿Cuánta falta, queridos hermanos, nos hace cada día, no una vez al año, el sonido de la trompeta, la palabra de Dios, para hacernos y llevarnos a hacer un análisis personal de nuestra vida espiritual? A veces el vaivén, la agitación de la vida en un mundo moderno y agitado y acelerado, el establecimiento de horarios, a veces cortados, a veces horarios corridos, no nos da lugar ni tiempo para sentarnos con la palabra de Dios y hacer un análisis de nuestra vida personal. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cumplo con los propósitos de Dios que Él me ha señalado y diseñado para mi vida? ¿O estoy fuera de lugar? No estoy en el lugar que Dios quiere que esté. No estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pienso que un análisis personal cada día, hermano mío, nos hace mucha falta. Así era la fiesta de las trompetas para el israelita. Pero la fiesta de las cabañas era otra cosa.
era para que no se olviden que en Egipto fueron extranjeros y en el desierto fueron peregrinos. Usted sabe que durante la fiesta de las cabañas, los israelitas cortaban hojas de sauce, hojas de olivo y de todo árbol frondoso, y salían de sus lindas y buenas moradas, porque cuando llegaron a la tierra prometida, se establecieron, edificaron casas lindas, edificaron buenas casas, ya no vivieron en carpas. Entonces necesitaban ellos en este día de la solemne fiesta de los tabernáculos o las cabañas, salir a morar 7 días bajo esos techos precarios de hojas de árboles. ¿Para qué? Para que nunca se olviden que estando en Egipto ellos no eran egipcios, eran extranjeros aunque estaban esclavizados. Y cuando estaban 40 años en el desierto eran peregrinos. Pero ni bien llegaron a Canaán, se olvidaron de todo esto. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda a nosotros en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros en este mundo, porque dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así dice en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos extranjeros en este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Le dijo en su oración sacerdotal el Señor a su Padre en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pero somos peregrinos, hermanos. No nos afirmemos, no nos afiancemos en un mundo que está destinado a ser purgado por fuego, porque esperamos nueva tierra y nuevos cielos. Somos peregrinos en este mundo. No hagamos de este mundo nuestro hogar permanente. No participemos en este mundo de la politiquería que el mundo practica. Somos ciudadanos del cielo. No somos ajenos al dolor, a la miseria, a nuestras responsabilidades como ciudadanos de una nación, de un país. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas. Tenemos que ser un ejemplo, un modelo para nuestros semejantes, para nuestros conciudadanos, para nuestros compatriotas terrenales. Pero nosotros no vamos a mejorarlo al mundo. No lo vamos a hacer mejor. Nosotros tenemos la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la obligación de funcionar como un pueblo que está llamado a reinar con Cristo en los cielos, en la casa del Padre. Somos extranjeros, somos peregrinos. En los versos 4 al 7 que hemos leído en Esdras, tenemos allí las ofrendas renovadas. Fíjense, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria. 70 años de cautiverio, nunca se dio una ofrenda. Nunca en Egipto se vio altares humeando con víctimas para el sacrificio. Israel se olvidó del todo, estando en el cautiverio. Más, a algunos les gustó la vida del cautiverio, que ya no volvieron a la tierra de sus padres.
no volvieron a la casa de Jehová edificada en Jerusalén. Lo que se destaca es que se observaba todas las fiestas santificadas de Jehová, de acuerdo a las ordenanzas de Dios. No se conformaron con solamente una fiesta. Muchos hoy en día nos conformamos con asistir solo a la cena del Señor. Una vez un predicador me dijo: mire, Mario, en nuestra iglesia tenemos unos 3 o 4 hermanos que son senadores. Uy, le digo, se metieron en la política. ¿Son senadores provinciales o son senadores nacionales? No, solamente vienen a la cena, por eso son solo senadores. Después no los vemos hasta el próximo domingo. Espero que esto no lastime a alguien. Y si vos, hermano, que me estás escuchando, solo vienes a la cena, ojo, hay otras reuniones que están consagradas al Señor en la iglesia. Reunión de estudio bíblico, reunión de oración, reunión de enseñanza, reunión para enseñar a los niños, etcétera, etcétera. Reunión para predicar el Evangelio. Tenemos que estar como un solo hombre, en comunión para todo este servicio que hacemos para el Señor. Ahí tienes que estar tú, hermana, hermano. Había todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria. Esa es la forma de dar hoy al Señor. El Señor no nos pide que demos el diezmo, el 10%. No nos pide que demos el 20% o el 30%. Dios no nos fiscaliza en el acto de cobrar o ganar. Dios deja a un corazón generoso, a un corazón que sabe lo que costó salvarlo de la eterna condenación, que con amor debe pagar al amor. El Señor no te pide que le des lo que no tienes. El Señor no te pide que hagas en su obra lo que no puedes hacer. El Señor quiere que de lo que has recibido y sido bendecido, le des generosamente una retribución a su amor. Si la iglesia cumpliera, si cada creyente de nosotros cumpliéramos de darle al Señor conforme recibimos, devolverle de lo recibido de sus manos, la iglesia tendría para poder ayudar a los obreros que salen por la fe y que no estén mendigando, que no estén pidiendo el diezmo ni haciendo cosas que están al margen de la palabra de Dios. Ofrenda voluntaria, eso necesita el Señor, no bajo coacción, ni bajo presión, ni bajo fiscalización. En los versos 8 al 10 tenemos los cimientos del templo colocados. ¡Qué lindo! Colocaron los cimientos del templo y no podían sustraerse a un gozo. Cuando estaban los albañiles del templo de Jehová echando los cimientos, trajeron a los sacerdotes vestidos con sus ropas, con sus atuendos de los sacerdotes que ya no se había visto 70 años, y a los levitas, a los cantores que alababan al Señor. Una armoniosa comunión de obreros, trabajando unánimes, precedidos por un espíritu sumiso, por un espíritu de amor y dedicado, están echando los cimientos del templo. Comenzó el trabajo de Dios en el sentir de Dios y con el amor de Dios. Así debe ser todo lo que se hace en la iglesia, en armonía, con gozo, un trabajo en el sentir, un trabajo para Dios en el sentir de Dios.
y con el amor de Dios gobernando el corazón. En los dos últimos versículos dice que había un canto de alegría. El pueblo de repente irrumpió en un canto de alegría y agradecimiento. El regocijo se mezcló con el llanto por el recuerdo de las glorias y bendiciones de antaño. Claro, muchos de los que estaban ahí habían salido al cautiverio y todavía tenían edad para acordarse cómo era la gloria de aquel templo que fue saqueado, cómo eran los sacrificios. Se podían acordar de los coros que alababan al Señor en el templo, de los sacerdotes con esos sagrados atuendos, oficiando y ofreciendo los sacrificios al Señor. Por eso hubo alegría y hubo lágrimas, llanto. El llanto era por el recuerdo de las glorias y bendiciones de antaño. Hermano mío, los recuerdos, y se lo dice un viejo de más de 80 años, los recuerdos de lo que fue la iglesia hace 60 años atrás nos entristece mucho, hermano mío. Ya la asamblea ha dejado la senda antigua. La asamblea, las iglesias reunidas al nombre del Señor han optado por el camino más fácil, han optado por la promoción, por la publicidad y no por la proclamación genuina y fiel del Evangelio de Jesucristo. Nos entristece, pero tengamos en cuenta, queridos hermanos, que si hay una gloria pasada que lamentar, también hay una gloria futura que anticipar. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo despierte a los que están dormidos, sacuda, haga que nuestras conciencias sientan la necesidad de un retorno a las Sagradas Escrituras.